Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Estoy preparando acá la plantilla del el whiteboard, creo que ha cambiado un poquito. Espérenme un poco, que no puedo hacer algunas cositas si no seguimos de otra forma. Guárdenme y vayan entrando. Bueno, no me cambió la configuración de la pizarra y no puedo pegar como pegaba antes los pedacitos de las guías de trabajo prácticos. Así que bueno, vamos a tener que tenerlo a mano de costado, ustedes también, para ir viendo el problema, ¿no? Dice, vamos a empezar con la guía 7, la de corriente alterna. A ver, dice, si un generador del tipo sinusoidal cede energía a un circuito, ¿de dónde proviene dicha energía? Y dice, ¿cuál es la reactancia de Davina de un milihenry? Está como medio mezclado. Bueno, a ver, somos poquitos, somos 16. Si quieren poner el micrófono on para ir hablando algo, podemos hacerlo, ¿no? El generador de tipo sinusoidal, como nosotros vimos, el básico, ¿qué era? Era la interacción de una bobina, ¿sí? Una bobina, es decir, una espira que giraba alrededor de un eje, ¿no? Es el eje, esta es la espira, ¿sí? Esto giraba con una velocidad omega alrededor de este eje, ¿no?
Y esto era atravesado por un campo magnético, ¿sí? Ah, es al revés, cosas nuevas, cosas nuevas. Esto era atravesado por un campo magnético, hace flechitas. Depende para qué lado vaya uno, este, está bien, el campo magnético B. Ah, tengo que escribir con esto. Bueno, todo nuevo. Bueno, entonces, van a saberme disculpar hoy porque inclusive hasta no sé cómo cambiar color. Me cambiaron la interfase de golpe. Bueno, entonces, esto debe ser para escribir. Ahí estamos. Entonces, este campo B, este campo magnético B, este campo magnético B, esto es de acá, atraviesa esta espira que se mueve y por la interacción de ese campo magnético y esta, digamos, le damos energía mecánica y energía eléctrica y sacamos, y energía de movimiento y sacamos energía eléctrica, ¿sí? Nosotros estamos dando acá energía mecánica, ¿sí? Esta es energía magnética. Y energía mecánica por el movimiento. Y el resultado de esto es una corriente que circula por esta espira, ¿no? ¿Para qué? Para generar una fuerza contra-electromotriz inducida que equilibre esa variación de flujo. Esto ya lo vimos, por eso lo explico así rapidito. ¿Está? Entonces, si un generador del tipo sinusoidal al ser de energía un circuito, ¿de dónde proviene dicha energía? Bueno, esa energía proviene de la interacción de un campo magnético con energía mecánica, con velocidad, con movimiento. Eso se transforma en energía eléctrica. Esa energía eléctrica, digamos, de acá, acá en realidad, bueno, no se conecta directamente a algo, hay todo un sistema, ¿no? Pero de acá, de alguna forma, salen cables, ¿sí? Esto igualmente está adaptado, pero de acá salen cables, de alguna forma, esto va a algo que se llama escobillas, ¿sí? Con una conexión de cables, bueno, y de acá sale esa energía, ¿sí? De donde suministramos, podemos encender una lamparita, podemos conectar una heladera y otras cosas que consuman, ¿sí? Bueno, esa es la explicación de dónde sale la energía que le damos a un circuito. Bien. Ahora, cambia completamente el 1B. No sé qué pasó porque acá no. Ahí está. Bien. A ver. Dice, ¿cuál es la reactancia de una bobina? El 1B. ¿Cuál es la reactancia de una bobina de 1 mH a 500, o sea, a 5000 Hz? Es decir, la frecuencia es 5000 Hz. ¿Sí? Entonces me dice, ¿cuál es la reactancia de una bobina de 1 mH? Es decir, L es 1 mH, es decir, 1 por 10 a la menos 3 Henry. ¿Sí?
Bueno, XL, ¿a qué era igual? ¿A qué era igual XL? A omega por L. Estamos en una, digamos, sabemos que el comportamiento, ¿sí? El comportamiento de este generador es una onda sinusoidal, ¿sí? Es algo, digamos, esa FEM que se genera es una FEM máxima por un seno, supónganse, de omega t. Ya que tenemos una función senoidal, ¿sí? L, que en realidad, perdón, la caída en la bobina, ¿sí? La caída en la bobina, recuerdan que era la caída de una bobina, que era L por DI a DT, ¿sí? Esto es para cualquier forma de onda, lo podemos asimilar a una I por omega L, ¿sí? Esto era general y esto es para una onda sinusoidal, ¿está? Entonces, esa XL, y perdón, I por omega L no, I por XL. Sí, sería JXL, ¿no? Pero bueno, ponemos el módulo nada más. Y esa XL es omega por L. Bueno, omega es 2pi por F. Entonces me queda 2pi por 5000 Hz por L por 10 a la menos 3. ¿Y esto en qué me va a dar, chicos? ¿En qué va a dar eso? ¿En qué unidad va a dar esta XL? ¿Alguien sabe? Esto se va con esto y me queda 10pi. ¿10pi qué? ¿Quién sabe? 10pi qué. Ohm. Estos son ohm, porque fíjense que son caídas, esto tiene que dar en volt, son delta V, esto tiene que dar en volt, ¿sí? Y si esto está en ampere, esto tiene que estar en ohm, ¿sí? Bien, a ver, em, aguárdenme un segundo, me puso demasiado grande, ahí está. Bien, seguimos con otro. En el, bueno, el 1, el BI, el B triple I, etcétera, este sería el BI. Los demás se hacen igual. A medida que L disminuye, XL, que es omega por L, también disminuye. Bien, ¿qué más me piden? Dice el 1C. ¿A qué frecuencia será la reactancia de un capacitor de 10 microfaradios? Que sería el 1C. La capacidad de microfaradios, ¿sí? Igual a la de un inductor de 1 milihenry. Y L igual a 1 milihenry. Y me piden la frecuencia, ¿sí? A la cual que la reactancia, ¿sí? La omega C, va a ser igual a la omega L. ¿Qué condición es esta? Les pregunto a ustedes, a ver si están ahí. ¿Cuál es esta condición? ¿Cómo se llama esta condición? ¿Condición de qué?
¿Condición de qué? ¿De qué se llama esta condición? ¿Nadie sabe? ¿Hay alguien ahí? ¿Condición de qué? ¿De qué? Chicos, ¿me escuchan? Esto se llama resonancia. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo establecemos omega C? ¿Igual a qué? Omega C es o XC. XC, no omega C. XC igual a... Aguárdeme un segundito. A ver, XC igual a XL, no omega L. Bueno, XC entonces es 1 sobre omega C y XL es omega por L. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? Omega, si la despejo, va a ser igual a 1 omega cuadrado, 1 sobre LC. Y de ahí, 1 sobre L por C, es decir, 1 milihenry, 10 a la menos 3 por C, 10 microfaradio, menos 3 y menos 6, me queda menos 3, más 1 menos 2, menos 6, menos 8, me queda 10 a la 8, omega cuadrado. ¿Sí? Entonces, omega va a terminar siendo 10 a la 4, es decir, 10.000 radianes sobre segundo. De ahí F, esta omega en realidad es una omega que se llama omega de resonancia. Vamos a llamar omega 0. F0 va a ser esa omega de resonancia sobre 2pi. Sería 5.000 radianes sobre segundo sobre pi. Bueno, después ustedes hacen la cuenta. ¿De dónde sale esta frecuencia de resonancia? Bueno, esta frecuencia de resonancia, ¿sí? Sale de que si ustedes tienen un circuito con una determinada omega, ¿sí? Una FEM o una determinada omega, ¿sí? Y están alimentando un circuito con una resistencia en serie, una bobina y un capacitor,
y circula una corriente. Y si ustedes pudieran ajustar esta omega, acá vamos a tener una XL y acá una XC, va a llegar un momento, ajustando esta omega, que van a llegar a una omega tal, omega cero, tal que esto sea igual a esto, y como ambas se restan, ¿sí? Se van a anular entre sí, ¿sí? Se van a anular, ¿sí? Con omega cero. Entonces, ¿sí? Se anulan. ¿Por qué? Porque tienen signo distinto. Bueno, entonces, variando esta omega, voy a llegar a un momento en que estas se van a anular. ¿Esa qué condición va a ser? Bueno, esa va a ser la condición de resonancia. ¿Está? Y este circuito va a tener el equivalente, ¿sí? De un circuito resistivo puro. Con ese omega cero, lo único que va a haber, digamos, el circuito matemático equivalente que voy a dibujar, va a ser esta resistencia, esta corriente circulando, esa corriente de resonancia, ¿sí? Le podemos poner I0, que va a ser la máxima que va a poder circular, ¿sí? Esta corriente de resonancia va a ser la corriente máxima que circule en ese circuito. ¿Está? Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, otro. Un capacitor de 20 faradios, ¿sí? A ver si puedo pegar esto. No, no. Bueno. El 2, ¿qué dice? El 2 habla de un capacitor de 20 faradios. A ver. Que se conecta en bornes de un generador con una fe máxima de 100 volts. Es decir, el E0, ¿sí? Tiene 100 volts. Vamos al dibujo. ¿Sí? La FEM tiene una fe máxima de 100 volts. Se conecta en serie con un capacitor de, esto no lo puedo ver acá, de 20 micro. ¿Y qué más me dice? Reactancia y corriente máxima si F vale 60 Hz. A ver, un capacitor de 20 microfarads se conecta a los bornes de un generador que tiene una fe máxima de 100 volts. Hallar la reactancia, es decir, XC, y la corriente máxima si la frecuencia es 60 Hz, vamos a poner F1 60 Hz y F2 5000 Hz. ¿Sí? Tengo que sacar la reactancia y la corriente. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a dibujar acá
el capacitor, ¿sí? Y vamos a poner acá va a circular una corriente que va a cargar, ese capacitor va a cargar y descargarlo, vamos a tener el semiciclo positivo, el capacitor se va a cargar así, ¿sí? Después vamos a tener el semiciclo negativo y el capacitor se va a cargar así, ¿sí? Depende eso de la frecuencia, como vaya variando, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo primero para F1, ¿sí? Si F decíamos para F1, es decir, punto 1, vamos a hallar XC. XC es igual a 1 sobre omega C, o 1 sobre omega. Si F es 60, omega es 2pi por 60, ¿no? Omega 1 vamos a poner acá. Por C, que serían 20 microfaradios. ¿Está? Entonces, vamos a hacer las cuentas. Tengo 2 por pi por 60 por 20 igual y sería 10 a la menos 6, 7536. Vamos a poner 10.000, 1.000.000 dividido 7536. Sí, esto me da 132,7 ohm. Entonces, esto, ¿sí? A una frecuencia F1 equivale a una XC1 de 132,7 ohm. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Cuál va a ser la corriente I1 que va a circular? Bueno, es simplemente si hacemos este Kirchhoff, yo tengo que una FEM, ¿cómo hacíamos? La FEM menos I por XC, que es la única caída que tengo, es igual a 0. Entonces, puedo decir, si en realidad estos son fasores, si la FEM menos I por JXC, ¿sí? Negativo, sería el Z equivalente, el único Z, digamos, generalmente el Z es R más o menos un JX. En este caso Z es 0, R es 0, ¿no? Entonces, de acá puedo sacar que la corriente que va a circular va a ser la FEM dividido XC. La FEM es 100 volt máximos, ¿sí? La FEM máxima. Si esta es la FEM máxima, este va a ser la I1 máxima sobre XC. Y XC sabemos que vale 132,7 ohm. Por lo tanto, acá va a circular una I máxima de 100 dividido 132,7.
es 0,75 amperes. ¿Mm? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta, chicos? Bueno, hacen lo mismo, hacemos lo mismo para cuando tengamos una frecuencia F2 de 5000 Hz. ¿Qué pasa? A medida que la frecuencia aumenta, omega también aumenta y la XC va a bajar, ¿sí? Porque la XC es inversamente proporcional a omega. Esto se puede asimilar de alguna forma a recordar. Fíjense que cuando ustedes tienen una corriente continua, el omega vale cero y por eso el capacitor es una resistencia infinita, ya que XC es igual a 1 sobre omega C. Si omega vale cero, esto te da infinito, que sería la corriente continua. ¿Sí? A medida que aumento la frecuencia, la X, ¿sí? La reactancia del capacitor, se va haciendo cada vez más chiquita. Es como que la corriente cambia tantas veces de sentido, cada vez más rápido, que simula, en realidad pareciera que puede llegar a haber una cierta impedancia, que la hay, pero bueno, la corriente en realidad nunca puede atravesar, pero bueno, va tan rápido que se puede hablar matemáticamente de una cierta impedancia. Bueno, con F2 de 5000 Hz, ¿sí? Van a tener, ¿sí? Acá en vez de 60, van a tener 5000, ¿sí? Entonces, esta X, vamos a poner esta es X1C, esta X2C, que va a ser 1 sobre omega 2C. Bueno, harán el cálculo ustedes y las va a dar más grande o más chica. Más chica que X1C. Y si esta es más chica que X1C, la corriente I2 que atraviesa este circuito va a ser más grande que la I1. ¿Sí? Porque tengo la misma fe. Ya veo que no preguntan nada, no sé si están ahí o simplemente pusieron se conectaron y no están ahí. Yo sigo, parece que no hay ninguna duda. Bueno, el 3, que habla de una FEM, una resistencia, una inductancia y una capacitancia en paralelo. Habla de una demostración, ese lo vamos a dejar porque nunca se hace eso. Y vamos a plantear el 4, donde tengo ecuaciones de malla para un circuito. Lo voy a dibujar acá, ya que no lo puedo copiar como antes. Tengo que encontrarle, cambió la versión y tengo acá una bobina, una resistencia R1. Tengo una bobina L2. El homólogo está acá. ¿Sí? Y
tengo... Ahí, puedo correr esto. Tengo acá un capacitor C1. Tengo acá una FEM. Acá positiva. Profe, Sí. le veo un cuartito de la pantalla, no sé si es porque la corrió y después veo todo lo otro gris. No sé, acá hay un problema hoy que yo no sé cuál es. ¿Ahí ves todo? Ahora sí, sí. Claro, pero yo no sé por qué lo tengo que maximizar. No veo todo lo de atrás. A ver, a lo mejor, a ver, ya se me ocurre que puede llegar a ser. A ver, voy a ver de nuevo de compartir, porque a lo mejor estaba compartiendo la pantalla en vez de... A ver. ¿Ahí ves todo? No, se ve ¿O ves igual que anterior, que hace un ratito. un cuartito nada más? Sí, en la esquina justo abajo se ve, a la derecha. Bien, y lo demás se ve negro. Sí, Tengo que maximizarlo. Bueno, espera, aguantá que copio esto porque no cambiaron la versión. sí, no hay problema. Yo antes lo tenía con un cuadriculado y todo atrás y hoy me encuentro que entro y se actualizó. Así que espera que copio y ahora lo maximizo para que puedas verlo bien. L2, M y C2. Esto es L2, L3, esto es L1. Esto es C2, esto es R2, esta es la FEM, acá tengo el positivo, el negativo, esto cambia. L2, L3, tengo una inductancia mutua ahí y acá no tengo nada. Bueno, entonces, si yo hubiera sabido, bueno, pero de sopetón vino esto, sí. Estos son los homólogos y acá tengo una inductancia mutua. Entonces, la consigna es plantear ecuaciones de mallas. Bueno, ahí se ve todo. Sí, se ve bien. Ahí sí. Bueno, entonces, vamos a plantear las ecuaciones de mallas para esto que está acá. A ver. Vamos a cerrar. Podemos cerrar. Digamos, ¿cuántas mallas tenemos? Dos mallas, ¿no? Esta es una y esta es otra malla. Entonces, podemos suponer que va a haber una corriente que venga acá. Podemos ponerlo por malla. Podemos decir que hay una corriente que va a venir acá, en esta malla. ¿Sí? Una y uno. Y otra corriente que va a cerrarse por esta otra malla I2. Fíjense bien que por esta entra I1 y por acá, por este lado, sale I2. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear las ecuaciones, con las ecuaciones de malla. ¿Cómo era con los homólogos? ¿Se acuerdan? Con las caídas. Si ambas entraban,
¿sí? Por el mismo homólogo. Es decir, si ambas entraban, la caída en M se restaba de la caída en L, ¿no? Ambas corrientes, ¿no? Entran por homólogos. La caída en M se resta de la caída por L o en L, ¿sí? ¿Está? Bien, entonces, ambas y entran. Entonces, vamos a hacer. Primero vamos a hacer así. Entonces, vamos a empezar desde este punto. Tenemos más la FEM. Vamos a trabajar directamente. Bueno, vamos a hacerlo de ambas formas, con fasores y vamos a hacerlo como con las caídas, ¿sí? Acuérdense que la caída en L era L de I a de T y la caída en M era M de I a de T, ¿sí? Entonces, y poníamos la otra corriente en el caso de la inductancia mutua. Eso es así, es decir, vamos a verlo acá. Entonces, tenemos más la FEM menos la caída en el capacitor, que es Q sobre C1, ¿sí? Este es el delta V en el capacitor, ¿sí? O recuerden que esto era la integral de 1 sobre C y diferencial de T. Esta también era el delta V en el capacitor, ¿sí? Bien, o lo podemos poner como Q sobre C, en este caso es C1. Seguimos por acá, ¿sí? Seguimos por acá. Seguimos con la corriente I2. Una cosa, esta Q o esta I, en realidad, vamos a ponerlo de otra forma. ¿Por qué? En realidad, esta I que va acá, esta I, no en realidad, la I que va ahí sería I1 menos I2. ¿Sí? Por la misma cuestión de las mallas, cómo se... A ver. Vamos a ponerlo con minúscula. I1 e I2. Entonces, sería la integral 1 sobre C1, la integral de I1 menos I2 por diferencial de T. Bien. Aguárdeme un cachito. Bien. Después tenemos la caída en la bobina L2, ¿sí? Menos L2 de I a de T. ¿Sí? Pero vamos a tener
ya que la corriente I2 sale del homólogo, ¿sí? La caída en M, digamos, por la inductancia mutua, va a tener signo sumado, porque una entra y otra sale, de este sería de I1 y este sería de I2 a dt, ¿sí? Porque estoy restando, ¿sí? La caída por la inductancia mutua, es decir, por el flujo que me genera la corriente 2, que pasa por la bobina 3, y la bobina 3 se conecta mediante M con la bobina 2. De alguna forma es la forma de vincularla. ¿Sí? Bien. Ahora, sigo. Tengo la caída. En R1, donde pasa I1, I1 por R1, y después tengo también la caída en esta inductancia, que es L1, que no tiene inductancia mutua, menos L1 de I a dt, igual a 0. ¿Sí? Bien. La otra malla empezaría por acá. Menos I2 por R2 menos 1 sobre C2 integral de I diferencial de T. Profe, Menos, sí. ¿por qué pondríamos la caída del capacitor así como lo puso ahí y no lo pondríamos como Q sobre C? Sé Podemos que es lo ponerlo como mismo, Q sobre pero C, digamos, porque ¿por esto es qué? Q. Esto Claro, es Q, pero es el Q en el capacitor 2, ¿sí? Y sí. esto es Q también. Sí, pero yo si pongo Q sobre C es lo mismo, o sea, Sí, cuando si hago los aclaras que cálculos y son Q todo. diferentes, ¿sí? Son Q Sí, sí, diferentes. sí, eso Pero se sí, puede poner, sí, sí. ok. O sea, pero de la forma que usted lo está haciendo sería como más fácil después desarrollar el cálculo. Pasa que este cálculo así no lo vas a hacer. Esto es plantear. Porque Ah, ok. después vamos a ver que vamos a usar todo el formalismo fasorial para cuando tenemos una FEM sinusoidal. En este caso no saben, digamos, al principio nos dicen que es para cualquier FEM que sea una función de t, cualquiera. ¿Sí? Ahora en el ítem A. En el ítem B lo vamos a hacer con fasores y con XL y XC, y es mucho más fácil. Ah, ok, listo entonces. ¿Sí? Sí, Es plantear nada más, así no lo vas a resolver nunca. Tengo una pregunta, ¿vos ves dónde está el puntito del lápiz o no? sí. ¿Que lo estoy moviendo? Ah, bueno, Eh, puedo señalar no, con esto ahora entonces. no lo veo, solamente veo cuando escribe. Ah, cuando escribo, si no, no. Bien. Bueno, entonces, seguimos con las caídas. Menos L3 de I2 respecto de T. Y como ambas corrientes tienen sentidos opuestos en los homólogos, ¿sí? Acá le sumo la caída por inductancia mutua de I1 a dt. Y por último me queda en la caída en el capacitor 1 sobre C1, integral de la resta de las corrientes I2 menos I1, diferencial de T igual a 0.
Esto es cuando tengo una FEM que es f de t cualquiera. Cuando tengo una FEM que es una FEM máxima, supónganse por seno de omega t, más delta, cualquiera, genérica, ¿sí? Estos términos de acá se me transforman en XL, XM, XC, ¿sí? Y todo se me simplifica muchísimo, ¿sí? La FEM, bueno, me queda igual, que sería el valor eficaz de esa corriente, menos esa Q1 sobre C es menos I por J omega C, o por I por menos J omega C, es lo mismo, ¿no? O XC. Esto es, perdón, XC, ahí está. Menos I, estoy haciendo lo de acá, I2, esta sería en realidad I1 menos I2, ¿no? Vamos a borrar todo. Estoy como describiendo acá, hoy es me agarró esto de sorpresa. I1 menos I2 por JXC1 menos I2 por JXL, y acá vamos a poner más M, la inductancia mutua, así que acá sería JXL1, perdón. Ay, perdón, chicos, esto es. Vamos de nuevo. I1 por JXL2 menos más I2 por JXM que se suman. Menos I1 por R1 menos I2. Esta es I1, perdón, esta I de acá, ¿sí? I1 por XL1 igual a 0, ¿sí? Acá me han faltado las Jotas, ¿sí? Yo lo manejo más práctico de esta forma, pero en realidad, digamos, todas estas son caídas. Acá nos faltan las J, ¿sí? De las impedancias. Bien. Para la otra malla sería menos I2 por R menos I2 por JXC2 menos J I2 por XL3 más J I1 por XM menos I2
menos I1 por XC1 igual a 0. ¿Sí? Bien. Yo, en realidad, yo tomo que XL es J omega L y XC es menos J sobre omega C. Entonces voy a hacer una modificación acá, ¿sí? Acá donde dice J, le voy a sacar el J. Yo estoy, y lo voy a dejar así. Y por XL, ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas son caídas, ¿sí? Todas estas son caídas. Después, como digamos, el J, sumando o restando, ¿sí? De manera que la caída en XL, en XC, se anulan o se restan entre sí, las voy a agregar acá cuando yo reemplace el XL y el XC por los valores que tienen de números complejos. Bueno, esta es la forma de plantearlo. ¿Alguna pregunta? No, bueno, en el chat tampoco. Bueno, a ver, vamos a ver otro problema. Bien. A ver. A ver si esto me lo pega acá. Dice el que sigue. Una bobina puede considerarse como una resistencia y una inductancia en serie. Voy a anotarlo porque no puedo copiarlo. Aguárdeme un segundo. Una bobina puede considerarse como una resistencia y una inductancia en serie. Sabiendo que R vale 100 ohm y L 0.4 Henry, hallar el factor de potencia, la corriente eficaz y la potencia media para 220 volt y 50 Hz. Bueno, entonces esto lo estamos alimentando en realidad. No me lo están diciendo, pero le estamos alimentando el circuito, lo dicen directamente al final. A ver. Ahí está. Entonces, tengo una bobina, esa bobina la puedo considerar como una resistencia en serie con un inductor. Esta sería en realidad la bobina real. ¿Sí? Esa resistencia vale 100 ohm y la bobina 0.4 Henry. Esto lo tengo conectado a
220 volt y 50 Hz. Si puedo decir que la FEM va a ser una FEM máxima de 220 volt y esto va a estar volt y por seno o por coseno de omega, es decir, 2pi por 50 t. Puedo decir que esta sería una de las posibles, porque también tengo coseno, es decir, pero esta es una de las posibles formas de la FEM, ¿sí? Por lo tanto, puedo usar el formalismo fasorial. ¿Qué me dice esto? Bueno, me dice que yo puedo cerrar este circuito, ¿sí? Que se va a cerrar con una corriente así, supónganse, ¿sí? Esta corriente I serie. Y voy a poder sacar el factor de potencia y eficaz, etcétera, etcétera. Bueno, voy a empezar a sacar, a cerrar el circuito, a hacer los cálculos, ¿no? Entonces yo puedo decir que tengo el valor eficaz o el valor máximo de la FEM, lo puedo hacer con valor máximo o valor eficaz, menos I por la Z, si tengo una ZL, ¿sí? Esta ZL es R más J omega L, perdón, JXL, ¿sí? Donde está, sí, podemos decir que esto sería R más, vamos a ponerlo directamente. Porque yo les dije hoy que yo lo tomaba con el J para no confundir. J omega L, ¿sí? O también, esto sería en forma binómica, si no, esto podemos decir que esto es igual a el módulo de Z, ¿sí? El módulo de Z, con un ángulo que es el arco, cuya tangente es omega L sobre R. Son las dos formas de expresar esa impedancia. Entonces, esto acá me va a dar igual 0 porque ya cerré el circuito. Entonces, puedo sacar que la corriente va a valer esa F máxima sobre ZL. La corriente máxima, ¿sí? Vamos a poner no 0, si no parece de resonancia. Vamos a poner la máxima. ¿Sí? Entonces, esta. Me va a terminar dando la F máxima 220 volt. Y la Z, bueno, tengo que sacar el valor de esa Z. Bueno, sacamos el valor de esa Z. El valor de esa Z es, fíjense que la FEM está, vamos a ponerlo con un ángulo de 0 grado, ¿sí? Porque la fase inicial es 0, puedo tomarla con fase inicial 0. Y la Z, vamos a calcular omega L. Omega L es 2pi por 50, 2pi por F por L, que es 0,4 Henry. Esto me termina dando 2 por 2, 4, 4pi, ¿sí? Omega L es 4pi. Y Z va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo de Z, ¿no? De 100 al cuadrado más 4pi al cuadrado. Vamos a hacer la cuenta de esto, ¿no? Entonces,
Esto es, a ver, 2 por 50, 100. Profe, ¿puede ser que sea 40 pi? 40, sí, 4 pi. 40 pi. Me lo estaba mirando raro, digo, ¿qué hice acá? Sí, sí, sí. Porque es, sí, 50 por punto 4, me queda 20, claro. Ahí está, es 40 pi. Y Z te da 160,59,6. 160,59,6, ponele. Entonces, ¿y qué ángulo tiene la Z? La Z tiene el ángulo, la tangente, ¿sí? El ángulo phi. Ese es el arco. Ahí. Este sería el ángulo phi. Este sería el ángulo U. Andaba tan bien el otro. Este sería el ángulo phi, ¿verdad? Entonces, es el arco cuya tangente es omega L sobre R. Sí, es decir, la tangente de phi es omega L sobre R, es decir, 40 pi sobre R. 125,6 dividido 100 es 1,256. Es decir, phi vale inversa tangente, ese número, a ver, 40, 1,256. Vamos a hacer inversa tangente. ¿La tienen por ahí? ¿Cuánto vale la inversa tangente de eso? 0,89. Eso es en radianes seguramente. Sí. Fíjate cuánto te da en grados. Porque para uno es más o menos 45 grados. Eso te dio en radianes. 57 más o menos. Bien, 57 grados aproximadamente. Ojo con la calculadora que a veces pasa, la dejan en radianes y Sí, después. la tenía en radianes. Claro. Entonces tenemos 160,6 ohm con un ángulo de 57 grados. Algunos lo ponen, en vez de con el cuadro, con digamos, el casillerito con un E a la J, ¿sí? Ponen 220 por E a la J0 dividido 160,6 por E a la J57. Y es lo mismo, ¿sí? Esta es la notación de Euler y la otra es otra notación que se usa también en electricidad o electrónica, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuánto queda? 220 dividido 160. Me queda 220 dividido 160,6. Me da 1,36 la corriente máxima, o 1,37. Y el ángulo de menos 57 grados. ¿Vieron ya diagrama fasorial? No te Bueno, a sabría ver. decir, profe, no vi toda la teoría. Bueno, vamos a ver algo, cualquier cosa queda mezclado, lo ven después, no sé, lo vamos relacionando. Entonces, ¿qué hay acá? Espera, vamos en definitiva, ¿a qué me pedían? Ah, el factor de potencia. Bien. El factor de potencia es en un circuito serie este. El ángulo que existe
¿sí? Definido entre la parte imaginaria y la parte real de Z. Vamos a ver lo que es el diagrama de impedancia. El diagrama de impedancia ¿sí? Donde ustedes tienen la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Tienen la parte real en realidad sería la parte de resistencias y la parte imaginaria sería acá la parte de X de impedancias, ¿sí? De reactancias, perdón. Si ustedes tienen acá la parte resistiva, donde tiene una resistencia R, esta, y esta, en este caso les dio una omega L, esta omega L, ¿sí? Con esto ustedes tienen Z, ¿sí? Y este es ese ángulo phi. En un circuito serie, como el que vimos hasta ahora, este ángulo phi, ¿sí? Coincide, es el que nosotros llamamos factor de potencia. ¿Por qué? Porque me da una relación entre la potencia reactiva, entre la potencia, digamos, aparente y la potencia utilizada. Hay otra cosa que no sé si han visto que se llama diagrama fasorial. Nosotros vamos a tomar ahora a la corriente y a la tensión como vectores que giran, ¿sí? Un fasor es un vector que gira. ¿Con qué velocidad? Y simulamos, tomamos el modelo matemático de un movimiento circular, ¿sí? Estos vectores, estos fasores, giran con una velocidad omega. Esta omega es la omega que es 2pi por f, ¿sí? Es la que va en la fórmula de seno de omega t, ¿sí? Y tomamos generalmente la FEM en 0 grados y fíjense que la corriente me dio retrasada de la FEM por 57 grados, ¿sí? La FEM está en 0. ¿Lo ven? La FEM está en 0. Pero la corriente está en menos 57. Entonces, si yo me paro acá para mirar esto, si yo me paro acá y miro esto, veo que primero pasa la FEM, porque está en 0 grados, y después, de 57 grados después, o menos 57 grados, viene la corriente, ¿sí? Está en menos 57 grados. Y esto gira en este sentido, ¿ah? En el sentido positivo. Bueno, esto es lo que se llama diagrama fasorial, ¿está? Y en realidad el factor de potencia se saca del diagrama fasorial. A veces coincide con el de la relación entre resistencia y reactancia, cuando tenemos un circuito serie. Cuando tenemos un circuito paralelo, habría que sacar una resistencia y una reactancia equivalente, serie de todo, y ver ahí la relación que hay. Pero en realidad el verdadero factor de potencia es este, ¿sí? ¿Sí? Lo que la corriente atrasa o adelanta respecto de la tensión o de la FEM que alimenta. El factor de potencia en realidad no es phi. El factor de potencia es el coseno de phi, ¿sí? No es phi, es el coseno de phi, ¿sí? Esto es el desfasaje. El
coseno de phi es el factor de potencia. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hacer el coseno de 57 grados. ¿Sí? El coseno de 57 grados, ¿cuánto da? A ver, yo tengo acá la calculadora de... No sé si te puedo poner... sí, ahí tengo en grados. Entonces, pongo coseno de 57 grados, que me da 0,54 me da. Bien. Cuanto más grande el coseno de phi, más chico es el ángulo. Fíjense que si yo tengo el ángulo más chiquito, el coseno de phi, digamos, para la misma z, tengo el ángulo más chiquito, el coseno de phi es más grande. Este era, no sé. ¿Sí? Tengo la misma z, pero tengo el coseno del phi más chiquito, el coseno de phi es más grande. Y, como van a ver más adelante, es lo deseado, se aprovecha mucho más la energía del circuito, cuanto más grande sea el coseno de phi, ¿sí? En resonancia, el coseno de phi es igual a 1. Bien, ¿qué más me preguntan? Profe, Sí, una consulta. Entonces, por ejemplo, nosotros, digamos, creo que era al factor potencia o algo así, no me acuerdo cómo se llama, lo podemos calcular como R sobre L. no, R sobre omega L. Omega L, sí, perdón. No, al revés. El coseno de esto, fíjate. Esta es la tangente del ángulo. De ahí despejas el ángulo y después le aplicas el coseno. ¿Sí? Sí. El factor de, si querés, haces el coseno de phi como Claro, R el sobre omega coseno, E. También puede ser R sobre Z. claro, eso El es lo que te coseno de quería phi, decir. fíjate, Me lo expliqué mal. bueno, no importa. Porque si yo digo, si lo calculo así, eso me da 0,62, no me daría 0,54. Bueno, pero acá estamos redondeando mucho, no te hagas problema. Ah, ok, listo. Estamos redondeando muchísimo. El coseno de phi también, ¿qué es? Lo ves acá. R sobre Z. Así también lo puedes calcular. ¿Sí? Sí, sí. No, estoy sacando números, muchos números, así que no te hagas problema. Acá aparte hay 3 cálculos que hicimos que fueron arrastrando error. Bueno, entonces, la corriente eficaz. La corriente eficaz en una, que es otra de las cosas que nos piden, la corriente eficaz cuando tenemos seno y coseno, es la corriente máxima dividido raíz de 2. ¿Sí? Eso sale en realidad de hacer una equivalencia entre la energía que gastaría una corriente senoidal sobre una resistencia y lo que gastaría una corriente, digamos, la energía que gastaría una corriente constante. Esto es más o menos así, ¿sí? Digamos, la energía es I al cuadrado por R, ¿no? O por Z, vamos a decir. I al cuadrado por Z es la energía que se gasta. Entonces, si ustedes tienen en función del tiempo una corriente senoidal, ¿sí? Sería algo más o menos así. Y al cuadrado es, bueno, algo así, ¿no? Positivo.
¿sí? Esto es I. Y esto es I al cuadrado. I al cuadrado. Ahora vamos a poner otro color. I al cuadrado por Z es lo mismo multiplicado por el valor constante de Z. Sería una cosa así al cuadrado por Z, ¿no? Bueno, esto, que está feo dibujado, esto sería I al cuadrado. Si nosotros lo integramos en el tiempo y lo multiplicamos por I al cuadrado por Z, que esto qué sería, potencia, ¿no? Lo integramos en el tiempo, que sería sacar el área bajo esta curva. ¿Esto qué me da? Esto me da energía, ¿sí? Energía gastada en forma de calor, ¿sí? Bueno, esa energía en realidad es la integral entre 0 y t de I al cuadrado por Z, por diferencial de t. ¿Está? Si esto lo igualamos a una I eficaz al cuadrado, esta en realidad sería la I máxima, ¿sí? Y 0 al cuadrado. Si esto lo hacemos equivalente a una I eficaz por Z, ¿sí? De valor constante, tendría que encontrar un valor de I constante tal que la suma de todo lo que tengo morado, es decir, ese área morada, coincida, supónganse, este sería un valor constante de I, que me daría un área bajo esta curva que sería energía equivalente al área bajo las I's cuadrados, que esta y esta. No sé si más o menos se entiende. Igual esto es de teoría. Sí, se entiende, profe. ¿Sí? Es decir, es una equivalencia energética que hay. Entonces, haciendo eso, y como esto es senoidal, ¿sí? De ahí sale que van a sacar que esta integral, como tenemos ahí un valor cuadrado, etcétera, etcétera, esto va a ser raíz de, perdón, esto va a terminar siendo, el z se va, hace la integral en el diferencial de t, esto va al cuadrado, ¿sí? Y es una función senoidal, ¿sí? Y de ahí les va a terminar quedando, como tengo esa función senoidal, les va a quedar raíz de 2 por I eficaz es igual, perdón, al revés. Les va a quedar I eficaz al cuadrado es igual a I0 sobre 2 al cuadrado. Perdón, I0 sobre 2, no al cuadrado. Cuando pasan este cuadrado para allá como raíz, les va a quedar I0 sobre raíz de 2 es I eficaz, o multiplican y dividen por raíz de 2 y les queda I eficaz es I0 por raíz de 2 sobre 2, que es la I eficaz que les preguntan, ¿sí? ¿Cuánto vale la I eficaz? Bueno, vale la I máxima por sobre raíz de 2. Ese valor que sacaron de ustedes de I máxima, bueno, no importa lo que dio, ¿sí?
ese valor de I que sacaron ahí, ¿lo sacamos o no lo sacamos? Sí, 1,37 amperes, ¿sí? La I eficaz va a valer 1,37 o 36 amperes dividido raíz de 2, ¿sí? Esta I eficaz va a valer 1,37 dividido 1,4, ¿sí? 1,37 dividido 1,42 son todos valores aproximados, ¿sí? 0,96 amperes. Esta es la I eficaz. Bien. Y la potencia desarrollada es esta I eficaz al cuadrado por R, ¿sí? Por R. ¿Por qué? Porque en realidad digamos, la potencia desarrollada, la potencia real, está desarrollada en R. De acá sale la potencia desarrollada, el calor, ¿sí? Esto es potencia desarrollada. ¿Sí? La potencia reactiva, que está en el omega L y que se reparte entre el XL y el XC, no es potencia desarrollada, es una potencia que va y viene entre bobina y capacitor y no me aporta nada. Bueno, si yo trabajo en audio, cosas así, pero bueno, puede servir para manejar algunas cosas, pero no me sirve para lo que es mover una máquina, por ejemplo. Esta es la potencia en R, la potencia desarrollada. ¿Cómo se calcula esa potencia desarrollada? Como la I eficaz al cuadrado por la resistencia, ¿sí? Entonces, esa I eficaz al cuadrado puede ser, la puedo poner con el cálculo que hice, o como sé que la I eficaz es I0 sobre 2, ¿sí? Como I eficaz al cuadrado es I0 sobre 2, ¿sí? Fíjense acá. Yo sé que, bueno, ahí tengo I0 sobre 2 por R. Bueno, tengo 1,37 sobre 2 por la resistencia, ¿sí? Acá tengo un error, chicos. Esto acá va un cuadrado. Sí, acá va un cuadrado, ahí está. Entonces, y eficaz al cuadrado es I0 cuadrado sobre 2 por R, que termina siendo, dijimos, eran 100 ohms. O también lo puedo directamente poner como la I eficaz al cuadrado. La I eficaz es 0,96. Puedo hacer así o lo puedo hacer así. 0,9 I eficaz al cuadrado, que es 0,96 amperes al cuadrado por 100 ohms. Me termina dando 0,96 al cuadrado cero coma 9216 por 100 y me termina dando 92,16. Y la potencia, fíjense que es amper al cuadrado por ohm, y esto me termina dando watt. ¿Sí? Bien.
Y eficaz, potencia desarrollada y factor de potencia, ya está. No sé si está de todo claro la parte teórica, igual esto es por R, no por Z, pero bueno, después se va, porque la potencia es en R, no es en Z. La potencia desarrollada por lo que les dije hoy, ¿no? Bien. ¿Qué otro problema? A ver, voy a minimizar un poco para poder ver el planteo. Me dice el otro, a ver. Un método para medir inductancias consiste en conectar en serie un generador de frecuencia variable, el inductor desconocido, un capacitor y un resistor desconocidos y un amperímetro. Se mantiene constante la FEM y se varía la frecuencia del generador hasta que la corriente sea máxima. A ver, C vale 10 microfaradios. La FEM máxima 10 volt. La resistencia 100 ohm. EI es máxima para omega 5000 radianes sobre segundo y cuánto vale L y cuál es el valor de I. Entonces, releamos. Un método para medir inductancias consiste en conectar en serie un generador de frecuencia variable y el inductor desconocido. Un capacitor y un resistor, es decir, C, L y R. Entonces, C es 10 micro, la FEM es 10 volt, R es 100 y la corriente es máxima, es decir, tenemos resonancia para 5000 radianes sobre segundo. ¿Cuánto vale L y cuál es el valor de I? Bueno, vamos a dibujar el circuitito. Ahí se ve de nuevo. Entonces, tengo un capacitor de 10 microfaradios. Una resistencia de 100 y un inductor que desconozco. Y esto se conecta a una fuente, ¿sí? De una omega que es 5000 radianes sobre segundo. ¿Sí? Y tengo la corriente, que es la corriente máxima, cuando omega, a ver si es así, cuando omega vale 5000 radianes sobre segundo. Entonces, bien. Entonces, esta omega de 5000 radianes sobre segundo es la omega de resonancia, ¿sí? Acá tengo la corriente máxima. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a cerrar el circuito, ¿sí? Vamos a dibujar la corriente que circula por aquí, que es mentira, bueno, circula un semiciclo en un sentido y un semiciclo en el otro. Sí, vamos a cerrar el circuito. Ya tenemos la FEM. Sí, entonces vamos a cerrar el circuito. Decimos que esta L en realidad vamos a tener una XL que es omega L. ¿Sí? O J omega L. Acá tenemos una XC que es menos J sobre omega C. ¿Qué pasa? Esto me está diciendo que esta omega, porque tengo la corriente máxima, esta omega, si esa
omega, tengo la corriente máxima, esta omega es la omega de resonancia. ¿Qué pasaba en resonancia? El circuito era resistivo puro. Para que el circuito sea resistivo puro, ¿qué pasa? Esto es un circuito serie, ¿no? Al ser esto un circuito serie, la impedancia es R más JX, ¿sí? Donde esa X es XL menos XC, ¿no? Bueno, ahora, como estamos en resonancia, ¿qué es lo que va a pasar? Esto se va a anular. XL menos XC va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, fíjense, XL va a ser igual a XC. XL es J omega L o el módulo, ¿sí? Acá tengo el J. Va a ser igual a XC 1 sobre omega C. ¿Pero con qué omega? Con omega de resonancia, no con cualquier omega. De acá, L me queda igual a 1 sobre omega 0 cuadrado por C. Entonces, esto va a ser A1 igual a 1 sobre 5000 al cuadrado por C, que vale 10 microfarados. 10 por 10 a la menos 6. Bueno, acá tengo vamos a hacer las cuentas. Dividido me queda 0.004, ¿sí? Lo que es lo mismo que 4 por 10 a la menos 3 Henry o 4 milihenry, ¿sí? Esta bobina que tenemos acá es de 4 milihenry. ¿Por qué? Porque me dijeron que con esta omega, que es la omega de resonancia, logro esta corriente, ¿sí? No, ni siquiera necesito saberla para saber cuánto vale L, ¿sí? Pero me están diciendo que logro que la parte capacitiva se anule con la parte inductiva. ¿Está? ¿Qué más me preguntan ahí? Hallar la corriente, me preguntan. Y bueno, ¿y cuánto valdría la corriente en resonancia? Si esto está en resonancia, sí está en resonancia. Y bueno, en realidad lo puedo pensar en resonancia como directamente la FEM con la resistencia, porque lo otro se va a anular, ¿sí? En resonancia, no en cualquier momento, en resonancia, no en cualquier condición. ¿Sí? Tengo acá la FEM, la R, ¿sí? Entonces, esta I de resonancia, esta I0, esta también sería I0, y bueno, me queda muy fácil la cuenta. I0 va a ser la FEM sobre la resistencia, ¿no? La FEM dijimos que vale, o no dijimos que vale nada, a ver. Sí, 10 volt. Y la resistencia sin ohm, la I de resonancia va a ser 0,1 amperes. ¿Está? Bien. Por último,
A ver, me dicen en el 7. En un circuito RLC, XC es 16 ohm. XL es 4 ohm. Ya me dan el valor de X, de omega L y 1 sobre omega C, ¿no? Para una determinada frecuencia determinada, vamos a ponerle F1, ¿sí? O omega 1. La frecuencia de resonancia es 10.000, 10 a la 4 radianes sobre segundo. Entonces, primero me dicen hallar L y C. Y segundo me dicen, encuentre el valor de Q, que es el factor de calidad, que creo que eso todavía no lo vieron. Y ya lo van a ver. Entonces, vamos a plantear el ejercicio. Tenemos siete. Entonces, tenemos que XC vale 16 ohm. Tenemos que XL vale 4 ohm a una determinada frecuencia, omega 1, pongámosle. Y que a una frecuencia omega 0, a ver qué me dicen, ahí me perdí. Ah, y me dicen que esa es la frecuencia de resonancia y tengo que hallar L y C. Perfecto. Me dan el dato de la frecuencia de resonancia, que es 10 a la 4. Bueno, entonces, a la frecuencia, en resonancia, ¿qué pasa? En resonancia, recuerden que omega L es igual a 1 sobre omega C. Yo puedo decir que omega 0 por L va a ser igual a 1 sobre omega 0 por C, ¿no? Esto XL igual a XC, pero en resonancia con esta frecuencia de 10 a la 4. Con esta frecuencia omega 1, ¿sí? ¿Qué podemos decir con esta frecuencia omega 1? Que, bueno, XC es 1 sobre, vamos a poner X1C, es 1 sobre omega 1C, ¿no? ¿Y vale cuánto? Vale 16 ohm. Y podemos decir que X1L es omega 1 por L. ¿Y cuánto vale? 4 ohm. ¿Mm? Entonces, podemos hallar una relación porque tenemos el mismo omega. Fíjense que si nosotros multiplicamos X1C por X1L, tenemos 1 sobre omega 1C por 1 por omega 1 por L, ¿no? Esto se va con esto. ¿Y cuánto? Y esto me queda igual a X1C, es 16 ohm por 4 ohm. ¿Me siguen? Me queda 4 por 6, 24. Llevo 2, 4 por 1, 4, 5, 6. 64 ohm cuadrado. Entonces yo sé que L sobre C va a ser igual a 64, ¿sí? Que es el valor que me dieron ahí, 16 por 4, 64 ohm cuadrado. Bueno, yo tengo una relación entre L y C. Y fíjense que esto lo puedo utilizar acá. Yo digo que L es 64, nos olvidamos de las unidades, después le ponemos 64 por C. Y lo reemplazo acá. Digo que omega 0 por 64C va a ser igual a 1 omega 0 por C. Bueno, tengo una ecuación con una incógnita porque ya tengo omega 0. ¿Sí? Yo puedo decir que C al cuadrado
va a ser igual a 1 sobre omega 0 cuadrado por 64. Sí, se pasó multiplicando, omega 0 dividiendo, ¿está? Y ya tengo el valor de C, ¿sí? Tengo el valor de C y con ese valor de C puedo fácilmente sacar el valor de L. Bueno, fíjense, 1 sobre omega 0 que me dicen que vale 10 a la 4, ¿no? Es más, puedo hacer lo siguiente. Esto es C cuadrado, así que tranquilamente C es igual a la raíz de 1 sobre omega 0 cuadrado por 64. Esto va a terminar dándome 1 sobre omega 0 raíz cuadrada de 64. Es medio feo, ¿sí? 64, 4 por 4, 16 por 4, 64. Me queda, hoy estoy mareada. Esto sería 4 al cubo. 4 por raíz de 4 por 8, 8 por 8, 64. Sí es. Discúlpenme el agotamiento. 8 por 8, 64. Entonces C es igual a 1 sobre 8 por 10 a la cuarta. ¿Sí? 1 sobre 80.000. Me queda 12,5 microfaradios, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Esto me da, si yo lo quiero hacer, esto me da 0,1, 2, 3, 4 ceros, 1, 2, 5 faradios, ¿no? Bueno. Para micro corro 6 lugares y lo puedo expresar como 12,5 microfaradios. Tengo C, ahora ya puedo sacar L, ¿sí? L me va a terminar dando 64C. Ojo, cambien las unidades, ¿sí? Cambien a Henry. Entonces, me queda 64. Si quieren ponemos sobre 8, 10 a la cuarta. 8 sobre 10 a la cuarta. 8 dividido 10.000, para hacerlo más exacto, me da 0,008308. Estos son ya Henry, ¿sí? Me da 0,8 mili Henry, ¿sí? Esto es 10 a la menos 3, esto es 10 a la menos 6. De ahí mili y de ahí micro. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno. ¿Tienen más preguntas? Hoy vamos a dejar acá.
Nos vemos, chicos. Chao, profe, gracias.